Hola chicos, bienvenidos a la presentación del caso clínico del tema de pleura. Yo soy Beatriz Martín, soy neumóloga y vamos a ver un caso, ¿vale? Un caso real. Resulta que es un varón de 19 años sin antecedentes conocidos que acude a urgencias por dolor torácico en costado derecho de 3 días de evolución. Ese dolor aumenta con la inspiración profunda y los movimientos y no mejora con paracetamol. Se ha hecho tan intenso que le piden descanso nocturno. Dadas las características del dolor, ¿cuál de entre las siguientes es la principal sospecha clínica y la actitud a seguir? 1. La sospecha es un síndrome coronario agudo, hay que hacer un electrocardiograma. 2. Es un dolor de características pleuríticas, hay que solicitar una radiografía de tórax, PA y lateral, posterior anterior y lateral. 3. Es un dolor muscular, se deben pautar AINES. O 4. Parece una crisis asmática, se debe pautar broncodilatadores. Esta es una pregunta muy sencilla. Las características del dolor, que aumenta con la inspiración profunda y con los movimientos, es típico de un dolor de características pleuríticas. Entonces lo que tenemos que hacer es una radiografía de tórax, PA y lateral. Pues la solicitamos y resulta que dice, nos aparece la siguiente imagen que vamos a ver a continuación. Completando la anamnesis, el paciente refiere además tos sin expectoración desde hace una semana, sin haber presentado fiebre ni sensación distérmica. ¿Qué se sospecha tras ver la radiografía de tórax? Esta sería la radiografía del paciente. Esta es la anteroposterior, la lateral. Normal no es. Nos dice entre las opciones, ¿es una neumonía basal derecha? ¿Es un neumotórax derecho? ¿Es una masa iliar derecha? ¿O es un derrame pleural derecho? Bueno, pues es un derrame pleural derecho. Vamos a ver la imagen. Veis aquí un aumento de densidad, pero es un aumento de densidad que está muy definido por la parte de arriba. Y si nos fijamos en la lateral, igual también está aquí perfectamente definido. ¿Podría formar la típica curva de Amasó? Bueno, hay que tener un poquito de imaginación. Por aquí podríamos decir, pero es un derrame pleural pues con una distribución típica, una distribución libre, que como está libre pues se va a las partes más basales, porque estas radiografías están hechas en bipedestación. Sería la opción 4, un derrame pleural derecho. Pregunta de la exploración física. ¿Qué encontraríamos? Bueno, la opción 1 nos dice disminución del murmullo vesicular en la base derecha y matidez a la percusión. La opción 2, crepitantes teleinspiratorios secos o tipo velcro en la base derecha. La opción 3, disminución del murmullo vesicular en la base derecha y timpanismo a la percusión. Y la opción 4, disminución del murmullo vesicular y aumento de la transmisión de las vibraciones vocales. Derrame pleural a la exploración física, ¿qué nos produce? Pues nos produciría la opción 1, una disminución del murmullo vesicular en la base derecha, y si percutimos, escucharíamos matidez. Si escuchásemos timpanismo, como nos aparece en la opción 3, eso sería que hay aire, eso sería más bien un neumotórax. Y la opción 4, disminución del murmullo vesicular, bien, lo que se produce es una disminución de la transmisión de las vibraciones vocales, porque no hay pulmón que esté pegando a tu fonendoscopio, sino que hay agua y eso no lo transmite bien, ¿vale? La 2, las crepitantes teleinspiratorios secos, eso es típico de, sobre todo los crepitantes secos, más bien de alguna intersticial. La opción 2 es claramente, no es claramente en esta pregunta. Seguimos con el mismo paciente. Estas son todas las preguntas del mismo paciente. Nos dice que está eumneico, que tiene una saturación media mediante pulsiosimetría basal del 98%. Se solicita una analítica con una bioquímica con una PCR de 1,5 miligramos por decilitro, hemograma normal y coagulación sin alteraciones. ¿Cuál sería el siguiente paso? La opción 1 nos dice, hay que realizar una toracocentesis urgente porque tiene un derrame pleural masivo. 2, hay que colocar un tubo de drenaje torácico.
3. Hay que realizar una toracocentesis diagnóstica, no es necesario realizarla de forma urgente. Y 4. Hay que pautar antibioterapia empírica cubriendo gérmenes atípicos y ver evolución. El paciente está bien, la analítica está bastante bien también. Entonces tenemos que hacer una toracocentesis diagnóstica, pero no es necesario hacerla urgente porque el paciente está bien. Este derrame, como no sabemos cuál es la causa, hay que pincharlo, ¿vale? La 4 no. Pero obviamente no es masivo, el masivo sería hasta arriba y el paciente estaría clínicamente peor, estaría taquipneico y estaría desaturado. Y tubo de drenaje torácico sin saber cuál es la causa, pues tampoco, ¿vale? Es muy importante que todo derrame pleural que no sabemos cuál es la causa, hay que hacer una toracocentesis diagnóstica. El único que no hay que hacer una toracocentesis diagnóstica de entrada es cuando sospechamos que está asociado a una insuficiencia cardíaca. Si pensamos que está asociado a una insuficiencia cardíaca, primero tratarlo con diuréticos y si persiste o empieza con fiebre o con mucho dolor torácico, con otros síntomas que nos hacen pensar que no es un derrame pleural cardíaco, ahí sí que le hacemos una toracocentesis diagnóstica. Pues entonces nos ha parecido buena idea. Y además, como son las 5 de la mañana y no estamos como para andar pinchando a un paciente y además lo mismo, estamos un poco dormidos y no lo hacemos bien, pues esperamos hasta la mañana siguiente para realizar la toracocentesis diagnóstica. Además, como hay neumólogo en el hospital, pues ya está, que lo haga él, que tiene mucha más práctica. Se hace una ecografía torácica antes de la toracocentesis para marcar el punto de punción. Pues podemos encontrar una imagen como esta. Y ahora vamos a ver las opciones que tenemos. Dice, 1. La sospecha clínica es errónea, es un neumotórax. 2. La sospecha clínica es errónea, es una neumonía. 3. La imagen es un derrame pleural de distribución típica. O 4. El derrame pleural está tabicado. Bueno, pues entonces nos encontramos con esta imagen. Esto nos hemos quitado las costillas de delante, porque si no se vería una sombra ecográfica, porque por los ultrasonidos no pasan por el hueso, entonces veríamos una sombra, aquí no la vemos porque hemos movido la sonda y estamos en el espacio intercostal. Entonces vemos esta zona así más blanca, pues tejido celular subcutáneo, músculo, una zona más negra, aquí una parte también más blanca, una zona intermedia, una densidad un poquito pues intermedia entre la densidad negra de aquí y la densidad blanca de aquí. Bueno, pues esto negro, por vuestros conocimientos básicos de ecografía, seguro que ya sabéis que es líquido. En la ecografía el líquido se ve negro, se ven muy bien los quistes y también es muy útil para ver el derrame pleural, para localizarlo y ver el mejor punto de punción y ver también sus características. Veis que todo el líquido es negro y de forma uniforme. Entonces esto es muy típico de los derrames pleurales que no están complicados, que están libres. Si tuviésemos un derrame pleural complicado, con tabiques intermedios, pues se verían unos tractos fibrosos blanquecinos entre medias. Esto que vemos aquí blanco es el diafragma. El diafragma se ve brillante, se ve blanco. Y por debajo del diafragma se vería el hígado. El hígado que veis que es un poquito más blanco que el líquido. Así que esto sería la opción 3. La imagen es un derrame pleural de distribución típica, un derrame pleural que está libre, que probablemente si moviésemos al paciente se movería, se iría hasta las zonas más declives. ¿Vale? No es ni un neumotórax, el neumotórax no se vería esa imagen porque el neumotórax lo que se ve es aire. Entonces la imagen ecográfica es la típica imagen pues que no se mueve la pleura, ves que no se mueve la pleura, si lo pasas a modo M se ve la imagen del código de barras, que se ve la pleura que está transmitida, las imágenes de la pleura que están transmitidas porque no pasa el aire, entonces rebota los ultrasonidos y lo único que recibe en la sonda es los haces de ultrasonidos que rebotan y no se ve prácticamente nada debajo más que la pleura que está transmitida, se ve como un haz que en realidad son imágenes falsas, ¿vale? No es esta imagen para nada. Y la neumonía, bueno, la neumonía sí que se puede ver en la ecografía
sobre todo si son neumonías que están pegando a la pleura, si están muy centrales pues no se ven, y lo que se ve pues es una imagen así blanca que incluso se pueden ver como los bronquios por dentro, se llama una imagen de broncograma, que para nada tampoco es una imagen similar a esta. Pues le hacemos la toracocentesis diagnóstica y extraemos 100 centímetros cúbicos de líquidos aromático sin complicaciones. ¿Cuál sería el estudio que solicitaría para el líquido pleural? La opción 1 nos dice citología y celularidad. No necesito más para descartar un derrame pleural maligno. La opción 2, pH, celularidad, LDH, glucosa, proteínas, ADA, albúmina, citología, tinción de Gram, cultivo de bacterias y micobacterias. La opción 3, pH, celularidad, glucosa, tinción de Gram, cultivo de bacterias, no necesito más para descartar un empiema. La 4, pH, celularidad, LDH, glucosa, proteínas, ADA, triglicéridos, colesterol, albúmina, citología, tinción de Gram y cultivo de bacterias y micobacterias, y revisaría que en la analítica de sangre hubiera determinación de LDH, proteínas y albúmina. Diréis, la más completa. O sea, pues sí, es verdad, la más completa, pero tiene su sentido. No os olvidéis nunca de que para saber cuál es la etiología del derrame pleural tenemos que comparar algunos parámetros con los parámetros en sangre para determinar los criterios de Light. Entonces, que no se os olvide nunca, no cuesta nada revisar en la analítica que tenga proteínas, LDH principalmente, luego, bueno, albúmina me puede también determinar algunas veces falsos exudados, pero sobre todo proteínas y LDH es básico y eso te lo pueden hacer en cualquier analítica urgente. Aunque el paciente venga a urgencias, eso se lo puedes sacar o se lo puedes ampliar. Entonces, muy importante para que no tengamos que andarle pinchando muchas veces. Con un solo pinchazo saques líquido, que con 100 cc hay suficiente para todo esto y no tengas que andarle pinchando 2 veces al paciente, porque tiene, además de que le produces más dolor, tiene pues riesgo de producirle un neumotórax iatrogénico. Pues estos son los resultados. Este es el resultado del líquido pleural y este es el resultado de la analítica de sangre. Veis ahí que nos ha fallado el pH, pero bueno, no se remite la muestra, tenemos un colesterol, ADA, triglicéridos, albúmina, sobre todo LDH, proteínas, glucosa, pH y celularidad, eso básico, básico, y eso te lo puede hacer, como os digo, cualquier laboratorio urgente. Luego ya pues colesterol y los triglicéridos y esas cosas ya es un poco más difícil. El ADA sí que no te lo van a hacer urgente, pero por lo menos proteínas, LDH y pH, glucosa y recuento de células, eso te lo hacen en cualquier sitio. Y veis aquí pues que en toda nuestra analítica están las proteínas y la LDH. Lo primero, no se os olvide nunca, cuando nos enfrentamos ante los resultados de un líquido pleural, no es mirar las células. No es decir, no es un líquido mononuclear. A mí eso no me dice nada. Lo primero, y por favor que no se os olvide nunca, es los criterios de Light. Sabéis que son 3. Proteínas en líquido pleural partido suero mayor de 0,5, LDH en líquido pleural partido suero mayor de 0,6 y la LDH en líquido pleural mayor de 2/3 del límite superior de la normalidad de la LDH en sangre. Entonces, hay en algunos laboratorios que ya te lo hace directamente, pero en este no, entonces pues te sacas la calculadora y empiezas a mirarlo. Proteínas en líquido. ¿Dónde lo tenemos? Aquí, 5,7. Proteínas en sangre. ¿Dónde lo tenemos? Proteínas totales, 6,9. 5,7 partido 6,9, 0,83. ¿Es mayor de 0,5? Sí. Con eso nos podría valer, pero ya que estamos, lo miramos todo. LDH en líquido. LDH en líquido, 475. LDH en sangre, 169. 475 partido 169, 2,81.
¿Es mayor de 0,6? También. Me cumple también el segundo criterio. Y ahora vamos al tercero, que ese es el que es más difícil de mirar y sobre todo más difícilmente aparecen las preguntas porque te tiene que dar la LDH normal en sangre, tienes que estar calculando los 2/3, pero en la vida real lo miramos. Me da LDH valores normales entre 125 y 220. Calculo 2/3 de 220, que es 146,7. ¿Es mayor de 2/3 del límite superior de la normalidad de la LDH en sangre? 475. Sí lo es. O sea, me cumplen los 3 criterios de Light. Por lo tanto, vamos a la siguiente pregunta. 1. El líquido es compatible con exudado. Lo más probable es que sea un derrame pleural paraneumónico. 2. El líquido es compatible con exudado mononuclear con ADA aumentado. Hay que hacer una biopsia pleural cerrada para diagnosticar tuberculosis pleural. 3. El líquido es compatible con exudado mononuclear con ADA aumentado. Hay que comenzar tratamiento antituberculoso. O 4. El líquido es compatible con exudado mononuclear. Lo más probable es que el paciente tenga un linfoma. Obviamente, si me cumple 3 criterios, que con uno me valdría, es un exudado. Eso lo tenemos claro. Pues ahora miramos qué predominio celular tiene. Lo habíamos dicho antes, predominio mononuclear. ¿Qué más cosas nos tenemos que fijar? ADA de 92. Eso está aumentado. Más o menos el límite un poco que daros con que es 40, una cosa así. Exudado linfocítico, exudado mononuclear con ADA aumentado. Los triglicéridos los utilizamos sobre todo para el diagnóstico de kilotoras. Colesterol y albúmina son criterios secundarios de estos que tenemos para criterios secundarios de exudado. Entonces, para el MIR con proteínas y LDH nos vale, pero también nos fijamos en el ADA, que en este caso está aumentado. Exudado linfocítico con ADA aumentado. ¿Qué es lo que primero sospechamos? Derrame pleural tuberculoso. Y ahora vamos a recordar la edad. Tenía 19 años. 19 años. Por lo tanto, lo más probable es que sea un derrame pleural tuberculoso. En principio, por la edad, no haría falta hacer una biopsia pleural cerrada. Si en este caso el paciente tuviese 60 años, sí, habría que hacérsela para confirmarlo. Pero como es un paciente joven, luego también, otra cosa que no os he contado, era que este chico era de Colombia, llevaba en España hasta hace unos 6 meses y efectivamente ya interrogándole había tenido contacto con una prima suya que había tenido tuberculosis ahí en su país. Entonces, encaja todo. Lo que tenemos que hacer es comenzar tratamiento antituberculoso. Así que nada, con este caso hemos repasado criterios de Light muy importantes, casi es lo más importante de todo el tema de pleura y hemos visto pues, un caso típico de un derrame pleural tuberculoso.